Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Mejor tarde que nunca, porque viendo las horas me pensaba que hoy no iba a grabar vídeo. Pero bueno, ha llegado el momento después de estar bastante liado a lo largo del día, porque hoy ha sido un día de estos que digo, ha merecido la pena dedicarle bastantes horas al ordenador, estoy bastante cansado. Es por eso que hoy me he alargado bastante. Entonces, hemos tenido movimientos interesantes en el mercado, ha salido a cotizar también en bolsa la empresa de Coinbase. Y bueno, han sido movimientos interesantes, lo que pasa que también eran movimientos que pocos esperábamos. Y lo vamos a ver a continuación, vamos a ver qué ha pasado con Bitcoin, veremos también otras criptomonedas, una que os voy a recomendar que está muy bien, pero echarle un vistazo. Así que no me enrollo más, vayamos ya con las primeras noticias. ¿Por qué? Pues porque al igual que hace nada, escasos días, también alistaron Tesla para poder utilizar tokens, ¿no? Para operarlos. Y bueno, pues otra empresa que ahora mismo está cotizando en bolsa, pues que han añadido en Binance. Si no sabéis muy bien de qué funciona la cosa, pero son tokens que básicamente representan un poco las acciones. Tú puedes comprar fracciones de esas acciones y lo que hace es un poco representar el mercado. Entonces al final es hacer estas sinergias. Es interesante porque con criptomonedas puedes como operar algunas acciones, así que al final han añadido ahora mismo Coinbase. Y también me gusta un poco todo el buen rollismo que estamos encontrando ahora mismo con las criptomonedas. Es decir, hace 2 horas Binance hemos visto que estaba dando las felicitaciones a Coinbase por este gran paso, ¿no? Congrats on your IPO Coinbase. You take care on Wall Street, cuidáis un poco Wall Street, nosotros cuidaremos nuestros caminos, nuestras calles en este caso, perdóname. Entonces, al final son buenas noticias. Ya os digo yo que ha sido una mañana súper intensa, porque hemos tenido movimientos muy jugosos, teníamos que estar atentos. Y toda la mañana currando, encima luego he ido a entrenar, así que bueno, eso bueno, lo cuento que nos lo interesa a muchos de vosotros. Pero bueno, cuestión es que vayamos a ver un poco qué ha pasado realmente con Coinbase, ¿no? Tanto hype que teníamos, al final siempre dicen que ir en contra de lo que muchas personas están pensando, a veces suele ir bien, porque vas en contra del movimiento realmente popular. Entonces, si piensas como los grandes inversores, vas a entender que había demasiado hype. Esto era más que evidente. Yo no quería comprar al momento porque todo el mundo quería comprar. Entonces es mejor esperar, ¿no? Y ya estáis viendo que al final muchas personas... el precio se ha tirado hacia atrás. Había tanto hype que obviamente mira hasta dónde había llegado, 430. Y finalmente, pues ahora mismo estamos en 328. Ha bajado bastante, pero bueno, creo que al final era bastante conveniente que este movimiento pasara sí o sí. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que después de varias horas bajando, obviamente la apertura muy bien, aquí no lo vamos a negar, incluso quiso subir más, pero finalmente hemos visto una caída ahora mismo de máximo del 27%, por lo que lo hablé con Alex también, que estamos en Trading Lab los dos, ya sabéis que es trader, le da mucha atención a las acciones, entonces pues hacerle preguntas también a él, pero la cuestión es que había tanto hype que nosotros hemos pensado que es mejor esperar a que incluso saliera y subiese mucho para comprar en la caída. Y al igual que Airbnb, al igual que Roblox, empresas que salen a cotizar en bolsa, ahora mismo todo el mundo se piensa que el dinero se hace al principio. Yo creo que es mejor esperar al principio porque el precio subirá un poco, bajará bastante porque se creará esta burbuja especulativa en la salida y luego ya puedes empezar a capitalizarte cuando el precio empieza a recuperar terrenos un poco más bajos. Pero bueno, al final una noticia que igualmente es interesante, pero lo que ha creado un poco es esta caída de Coinbase. Creo que ha afectado psicológicamente el mercado de las criptomonedas, más que nada porque nos vamos ahora mismo a ver un poco el mercado en general y vemos mucho rojo. Vemos un rojo un poco más sangriento que en otras ocasiones, porque ya sabéis que a veces baja un 2%, baja un 3%, hoy hemos tenido bajadas del 7, del 4, una media de 4 o 5%, por lo que es bastante, cuando también veníamos de días buenos, pero también algunos malos. Ya no es día bueno, día bueno, día bueno, día bueno, sino que era día bueno, día malo, un día malo, un día bueno, entonces 50-50. Entonces vemos que al menos el mercado de criptomonedas de altcoins empieza a desgastarse un poco después de estas subidas espectaculares. No creo que sea al final, pero sí empieza a desgastarse el mercado, el impulso alcista de las altcoins. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues ir con mucho cuidado en aquellas altcoins que queramos invertir. Entonces, os voy a explicar un poco mi análisis de Bitcoin y también de aquellas criptomonedas que creo que me parecen más interesantes para los próximos días. Entonces, tenemos Bitcoin, ¿vale? Bitcoin al final me encanta lo que ha pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque pese a la noticia nos hemos mantenido por encima de esta línea de tendencia que teníamos marcada
con estos techos y estos techos, por lo que ahora mismo mantenerse por encima me parece más que suficiente para considerar que el movimiento de ayer de ruptura pues estuvo bastante bien. Igualmente hoy hemos visto que se había creado un nuevo máximo, pero finalmente hemos vuelto hacia atrás, entonces ahora mismo creo que podríamos estar esperando al día de hoy que acabe esta vela como una vela bajista, pero que nos apoyemos por encima para volver a seguir subiendo o incluso corregir un pelín más. Estás viendo que lo que está pasando con Bitcoin es que le cuesta subir más que antes. En otras ocasiones teníamos un movimiento alcista de 5 o 6 días seguidos, como podrían ser estas fechas de aquí, como podrían ser estas fechas de aquí, pero ahora mismo le cuesta. Entonces no sé si podríamos incluso meternos en el canal para volver a prepararnos para subir o si directamente utilizar esta trendline para marcar un poco el precio en crecimiento. Pero a ver, tiene buena pinta, o sea, hemos roto nuevos máximos después de varios días de intentos de sobrepasar los $60.000 y finalmente lo hemos conseguido, es un gran paso, entonces nos hemos de quedar con esto, ¿vale? Luego también tenemos... Bitcoin sería esto, un poco esperar a realmente cuál va a ser el siguiente movimiento. Si se mete dentro del canal, good. Si baja del canal, me preocuparía porque esta línea de tendencia se lleva aguantando desde el 28 de febrero, ya es bastante tiempo, entonces que lo rompiese pues sería una mala noticia. Pero igualmente se viene un bull market, esto es lo que nos están diciendo, mucho tiempo el Bitcoin parado, entonces ya debería de tocar ese momento donde vemos que las altcoins tocan techo y Bitcoin vuelve a subir. Entonces vayamos ya con las altcoins, tenemos BNB, que hoy ha caído un 2,37, movimiento más que normal, después de ver todo el mercado cómo está de rojo, pues Binance llevaba ya unos días, 1, 2, 3, 4, 5 días subiendo sin parar, haciendo máximos, entonces eran muy buenas noticias, todo el mundo tenía FOMO, todo el mundo quería subirse al carro, entonces los últimos que han llegado al carro siempre es la representación del mercado, las criptos, la gente que llega tarde ya, pues venga, a perder dinero, entonces, ¿qué vamos a hacer siempre con Binance? Comprar en los pullbacks, entonces... Ahora mismo aún no, porque creo que se puede crear a una bajada aún más grande, podríamos incluso llegar a zonas de media móvil de 4 horas, entonces todo lo que sea corregir hacia abajo es interesante, porque tú ahora mismo tiras una trendline por aquí y si el precio se va manteniendo, se aprieta y toca con la media móvil, entonces entramos en la ruptura de esta trendline hacia arriba, al menos hasta máximos, entonces ya máximos de aquí a aquí es un 22%, es un momento súper claro donde Binance va a subir muchísimo. Ya estás viendo que siempre que corrige, obviamente esta corrección fue bastante larga, más que nada por la situación del mercado y también porque aquí había tenido unos días de pura explosión de $40 a valer 330. Entonces, al final, ahora mismo hemos roto barreras psicológicas que podrían ser los 400, los 450, los 500. Estamos un poco mar abierto, por lo que yo creo que podríamos llegar a la zona de 500 incluso, para luego seguir subiendo. Al final, la Binance Coin creo que la veo un poco más llegando a los $1.000 que en los 500 que se mantengan. Entonces, paciencia, largo plazo BNB, ya veréis que próximamente haré un vídeo hablando de ella más a fondo. Pero bueno, proyecto súper bueno, sólido, con mucho futuro, mucho market cap. Al final son proyectos que merecen mucho la pena. Es mejor comprar ahora aunque sea caro y no llegar tarde al barco. Entonces, hablemos un poco de más cosillas. Tenemos Coti, que Coti a nivel técnico mola mucho porque le vemos mucho potencial, vemos que siempre ha estado subiendo, mínimos crecientes y lo mejor de todo es que estamos viendo que el precio está con 0,3, entonces hasta el 1, lo que sería 1, que sería $1, tenemos un crecimiento de, lo vamos a apuntar más o menos por aquí, tenemos un crecimiento de 211, o sea, se puede hacer mucho dinero y estamos hablando solamente del dólar. ¿Cuántas criptomonedas han empezado con 0,3, 0,2 y finalmente han llegado a $1, a $2? Mirar a Cardano, que es lo que ha hecho, pues obviamente desde cifras que estaban muy bajas, 0,1, 0,09, ahora mismo está en 1,4. Entonces, Coti puede hacer este movimiento. Es un proyecto muy interesante. Entonces, al final lo que me gusta también es, hay bastante volumen, el precio le está costando superar este suelo porque yo me estaba preocupando más que nada porque ahora mismo, después de que el precio rompiese este suelo bastante bien marcado, lo hemos roto con fuerza, pero también por el mercado, Coti se ha visto más afectada, pero mirar hasta dónde está bajando. El segundo suelo que tenemos marcado está por encima y es un suelo. Mirar esta mecha, cómo ha tocado justamente en esta zona y esta zona. O sea, aquí finalmente tenemos un punto de inflexión. Toda esta zona, si el precio se mantiene por encima, perfectamente podríamos hacer un movimiento tal que así, que sería aguantar aquí, pam, 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 y volver a subir.
podría hacerlo. Obviamente hay muchas situaciones, todo depende de cómo finalice esta vela diaria. Si acaba por abajo, mala señal porque será muy bajista, con mucha fuerza y también un pelín más de volumen que otros días. Entonces al final esto son malas noticias, pero si se mantiene por encima aún hay posibilidades de que pueda subir. Incluso al final trazaríamos la trendline que siempre marcamos en estas zonas y cuando la rompiese pues obviamente podríamos volver a subir bastante. Y es lo que digo, de aquí a aquí aún tenemos un 84%, es bastante. Vale, tenemos Dogecoin. Dogecoin, que es una moneda que al final ya sabéis cómo está el mercado y al final es pura especulación, es bastante hype. Hemos visto mucho volumen en el día de hoy, mantenemos la vela alcista. Lo que pasa que viendo la caída que tiene sin freno, al menos hasta la media móvil horaria, a partir de aquí se podría pensar el precio dos veces si quiere bajar o quiere subir, pero al menos hasta aquí podemos seguir bajando, no hay ningún problema, porque en 5 minutos este suelo no me gusta, está intentando bajar el precio, por lo que podríamos ver la caída hasta aquí, y luego nos podemos encontrar otra vez hasta la zona de 0.07, yo lo veo ya demasiado, pero es que en criptos no descarto nada, más que nada porque al final si ahora mismo vemos el gráfico, obviamente por esta zona podría caer el precio, que serían la de 0,07. Sería una caída aún guapa porque nos situamos por esta zona y es un 48%, pero es viable y no sería incluso mala zona. Igualmente tenemos esta que hemos marcado, es bastante importante. Creo que al final ya veis un poco las zonas donde realmente el precio puede frenarse, puede tomar decisiones importantes, pero aquí también son dos zonas. Entonces, si el precio se mantiene con este cierre, al menos que se mantenga, porque si baja mucho va a hacer una high test. Una high test es una vela que nos indica que el precio puede volver hacia atrás. Hay mucho volumen, también hay ganas de que el precio siga hacia adelante, hay mucho hype por la moneda, por lo que veremos en las próximas horas cómo cierra esta vela. Es importante y también entender de que esto puede funcionar como soporte la media móvil horaria, ¿ok? Vale, luego también tenemos Win. Win quiero hablar porque yo a nivel fundamental, esto es lo que marqué el otro día, no sé si lo comenté en YouTube o en la comunidad de Trading Lab, pero bueno, la cuestión es que espectacular, pese que Win ha hecho un crecimiento muy alto, no nos engañemos, aún tiene mucho por crecer y me encanta un poco también cómo está el gráfico de 4 horas, es decir, vimos que el precio subió muchísimo, mucho hype, obviamente el hype sobraba, pero cuando una moneda realmente no tiene el valor que se merece, al final decae mucho y esta pues ha mantenido en la mitad del recorrido más o menos, si nos fijamos, y está por encima de este triángulo. Yo marqué algo tal que ha sido un intento de fuga para volver, se mantiene en la zona que tenemos marcada, por lo que obviamente el precio podría volver a subir. Al final es un poco sentido común, ¿no? Ver que se está juntando el suelo con también esta trendline que tenemos aquí lanzada, por lo que si el precio se aprieta y rompe para arriba, posiblemente tengamos este techo, nos pueda costar, podemos frenar, pero la idea es romper con fuerza, volver a bajar aquí, apoyarnos y sacar esta rentabilidad de un 63% y mucho más que podríamos subir a menos con Wing, que sigue el volumen y esto es importante, ¿ok? Vale, también tenemos Dodo, que es un proyecto que yo no he hablado mucho de él, pero bueno, yo ya he invertido. De hecho os pondré una captura de pantalla por aquí donde podréis ver realmente dónde compré yo con las criptomonedas. Y con Dodo lo que hemos visto es cómo el canal se estaba respetando, ruptura, pero a veces esta ruptura es un false breakout, una falsa salida de lo que serían las zonas de resistencia y soporte, y finalmente vuelve a entrar y se vuelve a marcar muy bien marcado. O sea, este suelo muy bien marcado por el cuerpo de las velas, también por la apertura de los cierres. Y aquí también el intento de fuga y la vela envolvente casi. Entonces, ahora mismo ruptura por en medio o sea, por encima de la media móvil diaria, así que tenemos un soporte a tener en cuenta. Y ahora mismo, pues, mucho momentum. Aquí hasta el máximo, ahora mismo, tendríamos un total del 84%. Podría subir mucho más. O sea, que una criptomoneda valga 5 no significa que ya por ser cara no pueda subir a 50. O sea, hay proyectos como Link, Polkadot, que han crecido mucho y tampoco nos esperaba al principio que iban a subir tanto, pero es que es por eso que siempre intentamos buscar esas oportunidades que son más ambiciosas, no buscar monedas que ya están arriba, sino proyectos donde realmente hay más recorrido. O sea, esto no es nada de un gráfico de una criptomoneda que pueda estar mucho tiempo en los mercados. Luego también tenemos Chiliz, me encanta Chiliz, soy fan, aquí intenté especular un poco una entrada, lo que pasa es que al final lo que estoy haciendo es practicar algún tipo de entradas para trading, es más para holding, porque holding hago, pero
quiero empezar a adaptar algún tipo de estrategia. Lo que pasa es que en Chile, al ver ahora mismo que el mercado está un poco raro, pues obviamente te echa para atrás cualquier análisis técnico, ¿no? Para poder entrar con un trade, porque al final el mercado tiene más fuerza que el análisis técnico. Entonces, si el mercado cae en general, tú no puedes hacer nada, tú no puedes marcar aquí una posible entrada porque te echa para atrás. Entonces, cosas buenas que digamos de Chile. Realmente el otro día me comí una entrevista hace un día, 24 horas, que le hicieron a Alexander, que es el CEO de Chile, y comentaba varias cosas que tengo aquí apuntadas, ¿no? Que hay que pasarse a la era digital. Los equipos de fútbol necesitan dinero porque han perdido taquillas, merchandising, entonces el no tener presencia físicamente, tienen que pasar esa presencia online, y una forma de ganar dinero pues son con los tokens, dar ventajas a sus socios o personas que tengan los tokens, obviamente. También dan muchas más ventajas a nivel también de caché, ¿no? Tener tus propios NFTs, estar entrando en el sector de las criptomonedas, pues es como si fuese la colaboración con un banco, al final Chile. Por lo que, bueno, todo lo que son sponsors que les dan dinero y bastante, y también un poco un toque original y futurista, o de presente, una propuesta de valor presente, pues a mí me encanta, y al final está juntando público general que lo mejor no puede tomar decisiones en un club porque no es socia, pero puede tomar decisiones un poco más tontas, como color de camisetas, por ejemplo, mensajes en los brazaletes, bueno, cositas que poco a poco a lo mejor pasan a regalar entradas, a dar pases VIP, descuentos, camisetas gratis, no sé. Veremos qué pasa con Chile, pero muy buena pinta. Luego también tenemos Rune, que es una perla que yo comenté en Trading Lab, ya avisé, y mirar el crecimiento, porque claro, es que yo iba comprando, es que yo Rune lo compré muy tarde. Cuando marqué esta zona es cuando yo estaba más o menos comprando por aquí, en 11. Entonces, ahora mismo llevamos un 44% en cuestión de unos días. Entonces, buenas oportunidades las de Rune. Sigo súper bullish con Rune, va a llegar bastante lejos, podríamos buscar los 50 a largo plazo, pero ya veis el volumen, es que mola mucho cuando estás dentro de un barco, que has comprado una criptomoneda muy abajo y ves que la gente habla muy bien. Al final, también lo que opina la gente en general, esto es importante para que más gente opere y podemos encontrar más volumen de operaciones, que es lo que tenemos justamente aquí, y que el precio siga subiendo hacia arriba. También tenemos Z, que Z, pues, ¿qué os voy a decir? Muy buen proyecto, digo lo que, porque ahora mismo estamos viendo cómo se ha frenado. Se ha frenado y es peligroso, si estáis holdeando y habéis comprado poco, yo creo que es buen momento para a lo mejor un punto de inflexión, porque si se rompe este suelo, que así lo vais a ver mejor, si esto se rompe, posiblemente podamos bajar al menos un 15%. Un 15% que no es mucho, pero bueno, que lo digo porque es una operación fácil de entender. Si se rompe este suelo, finalmente, viendo la vela, si acaba por debajo de esta zona, entonces podríamos bajar hasta aquí, incluso podríamos bajar un pelín más, pero bueno, zonas psicológicas, la de 10 podríamos aguantar, y si no bajaríamos a 9, pero la media móvil nos va a proteger bastante bien. Luego también tenemos Riff, me encanta Riff, ya sabéis lo pesado que estoy, pero bueno, todo lo que... Si Riff algún día sube, yo me comprometo en hacer una cena con suscriptores o algo e invitar yo unas cañas porque tiene muy buena pinta, el volumen está subiendo y nos planteamos en zonas muy importantes cuando Riff rompa, Estamos hablando de un 500, y si se va a $1, podría llegar $1. ¿Por qué no puede llegar este proyecto a $1? Hablaríamos de cifras bastante importantes. También tenemos SPP, que me encanta este proyecto. Al final, un día hablaré de los proyectos, porque si me pongo a hablar de las criptomonedas es bastante chungo, pero SPP al final es como un ledger, una empresa de ledgers, pero ledgers súper digitales, con cámaras, con chips, que al final es como si fuese una tablet pequeña con una pantalla y que funciona como un disco duro, ¿no? Como un ledger, y está súper bien. Proyectos diferentes, alternativas a cosas que ya funcionan en el mercado, que son los cold wallets, que son los monederos en frío. Y al final, pues, mola no tenerlo siempre en caliente, como sería un hot wallet como Binance, y al final... Que ahí al final estás bien protegido porque hay mucha seguridad, pero a veces mola tener tus llaves en tu casa, ¿no? Tener todo 100% protegido por ti. Y luego tenemos la de Trust Wallet, que también tiene muy buena pinta. Al final es un poco como Rift, lo que pasa es que no tenemos un techo marcado, pero ya estás viendo que crece, que quiere subir, que sigue subiendo. Si rompemos esta zona de aquí, cuidado, porque podemos crecer bastante hasta los 2, por ejemplo. Es un 121%, así que bueno... Muy buena pinta del mercado. Pese a que tenemos caídas, al final son caídas donde tenemos oportunidades de seguir comprando.
Así que, bueno familia, espero que este vídeo os haya gustado. Perdonad si estoy un poco cansado, he dado un poco la chapa, pero al final hay días que son más interesantes, menos interesantes, pero siempre hay oportunidades en el mercado para capitalizarse y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.